bendiga. Esto es mi devocional en casa. Y en esta hora traigo una palabra de parte de Dios para tu vida. Espero sea de bendición para ti. Y te voy a leer ahí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. El tema que vamos a estar hablando se llama Las promesas de Dios para un verdadero arrepentimiento. Si no sabías que había promesas, bueno, en esta hora el Espíritu Santo te va a decir cuáles son las promesas cuando hay un verdadero arrepentimiento de una persona. Y dice ahí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento lo hemos dicho antes, o quizás tú ya lo has escuchado en otras ocasiones. Arrepentimiento es cambiar de mentalidad, cambiar tu manera de vivir, cambiar tu manera de actuar. Eso quiere decir arrepentimiento. Entonces, el Espíritu Santo te va a dar una promesa, te da promesas en esta hora cuando hay ese verdadero arrepentimiento, cuando tú empiezas a cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar. Entonces vienen promesas a tu vida. Y mira, Jesucristo dijo que el reino de Dios estaba cerca o se había acercado, porque Él, que en el futuro sería el rey de ese reino, estaba ahí presente. Él había llegado justo a tiempo, el mismo año en que, según las profecías sobre el Mesías, aparecería el que iba a ser el rey. ¿Qué quiere decir esto? Jesús por eso dice: el tiempo fijado se ha cumplido. El tiempo para que empezara su ministerio público, es decir, su obra de predicar el Evangelio, ya se había cumplido. O las buenas noticias sobre el reino. Ya estaba cumplido ese tiempo que Dios había dicho, en el cual las buenas noticias para la gente estaban por venir. Para que la gente se beneficiara de esas buenas noticias del reino, ¿qué tenían que hacer? Arrepentirse. ¿Qué quiere decir? Sentir pesar por los pecados que estaba dentro de ellos. Que sintieran ese pesar de arrepentirse de los pecados que había dentro de ellos y vivir de acuerdo a las normas de Dios. Los que se arrepentían demostraban que tenían fe en las buenas noticias sobre el futuro reino, como dice ahí en Marcos capítulo 6, versículo 12, dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y mira, yo creo que tú has estado viendo y escuchando mucha gente que está predicando y que está trayendo palabra de Dios a la gente. Es lo que se está haciendo en estos tiempos. Se está cumpliendo este versículo de Marcos 6:12, donde todos están saliendo a predicar a los hombres que se arrepientan. Y quizás tú te puedes preguntar: ¿arrepentirme de qué? ¿O por qué es importante que haya un arrepentimiento? Bueno, arrepentirte de tus malas obras, arrepentirte de todo lo malo que has estado haciendo durante todo este tiempo. Quizás tú pienses que lo que está pasando en estos tiempos va a pasar. Quizás pienses que es solamente algo que en cualquier momento tiene que terminar. Pero mira, déjame decirte, y quiero que entiendas esto. Cristo ya viene. Cristo ya viene por su iglesia. Y no es un cuento lo que te estamos hablando. No es un cuento el que te estamos diciendo o que nada más te estemos fastidiando con esto de que te arrepientas. Sino que el Espíritu Santo está preocupado por toda esa gente que no quiere aceptar a Cristo en su corazón. Mira que el plan de Dios y el deseo de Dios para la humanidad, y lo hemos dicho muchas veces, es que todos procedan al arrepentimiento. Viene mucha destrucción a este mundo y está a poco de que acontezca. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo está insistiendo en este tiempo: arrepiéntete de tus malas obras, arrepiéntete de tus malos caminos y vuelve. Para aquellos que creyeron una vez en el Evangelio, pero que volvieron atrás,
vuelvan a Cristo, vuelvan a los pies de Jesús. En Salmos 34, capítulo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, David sabía por experiencia propia los efectos que la angustia extrema podían provocar en un siervo fiel de Dios. David sufrió mucho durante su juventud. De joven tuvo que vivir como fugitivo huyendo del rey Saúl, que por celos David estaba siendo perseguido por este rey, porque este rey tenía tanto celo de él que quería matarlo. Entonces él sabe por experiencia propia los efectos que tiene una angustia extrema. En una ocasión se refugió en lo que tal vez pensó que sería su último lugar, donde el rey lo buscaría, y la ciudad donde él se refugió fue la ciudad de Gat, en territorio enemigo, que por desgracia fue reconocido y solo logró escapar vivo porque fingió estar loco. Y él experimentó angustia extrema. Él experimentó situaciones muy difíciles en las que él pudo ver cómo Dios estuvo siempre con él, en las que él pudo experimentar cómo el amor de Dios siempre estuvo resguardándole de todo peligro. David alabó a Dios por haberlo salvado y basándose en su vivencia, escribió este salmo que te leí, donde dice, te lo voy a volver a leer: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir el Espíritu Santo en esta hora? Bueno, que el Señor está atento, siempre listo para auxiliar y salvar a su pueblo, aquellos que andan en su camino. Él siempre está presto para perdonarte. Cuando tú vienes arrepentido de todo corazón, dice: yo siempre estoy presto y yo no puedo despreciar un corazón quebrantado. Yo no puedo hacerme de oídos sordos cuando un corazón está tan humillado y quebrantado delante de mí, sino que yo corro y le auxilio y le doy consuelo. Es como un padre amoroso que abraza y reconforta a un hijo angustiado. ¿Qué dice Jesús? Jesús está cerca de sus hijos que claman a Él por socorro. Mira que cuando tú te hincas o cuando tú le pides perdón a Dios, dice que Jesús está cerca y está atento al clamor de sus hijos, al clamor de todo aquel que quiera acercarse a Él. Jesús siempre está atento a sus hijos, aquellos que claman para pedir perdón. Dice en el Salmo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando tú vienes a Jesús con un verdadero arrepentimiento, cuando tú vienes angustiado y le pides perdón a Dios, dice que Él empieza a sanar a los quebrantados de corazón y empieza a vendar sus heridas. Empieza a sanar todo aquello que te está agobiando. Ahora bien, ¿cuáles son las promesas que Dios da a todo aquel que se arrepiente de sus pecados? Fíjate bien. El libro de Job, capítulo 11, versículos del 14 al 16, dice así: si alguna iniquidad hubiera en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Hermosa promesa. ¿Qué quiere decir? Bueno, que lo mejor que podemos hacer es echar de nosotros nuestros pecados. Y entonces Dios nos dará seguridad, descanso y protección.
¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer en este momento? Quitar de ti todo aquello que a Dios no le agrada. Todo vicio. Quizás tú caíste en vicio que no sabes ni por qué. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Entregárselo a Dios. Tú por tus propias fuerzas no vas a poder. Pero dice, yo te envié mi espíritu para que tú puedas lograrlo. Hincarte y decirle, Señor, yo te entrego todas mis debilidades. Quiero que tu Espíritu Santo more dentro de mí para yo poder lograr hacer tu voluntad. Y entonces vas a poder encontrar descanso, seguridad y protección. Porque quizás aquello que está dentro de ti, quizás aquello que no le agrada a Dios, no te ha hecho descansar en estos días. Quizás te ha robado el sueño. Y quizás te has sentido tan frustrado y tan estresado y no sabes por qué. Déjame decirte que cuando una persona trae tanta carga dentro de ella, tantas cosas que a Dios no le agradan, eso le quita al ser humano el descanso y viene a traer mucho estrés en la persona. Y es viven una vida de inseguridades, de falta de mucha paz. Pero dice Jesús en esta hora, si tú me lo entregas a mí, entonces vas a poder encontrar descanso y seguridad en tu vida. ¿Cuáles son las dos promesas que dice este texto que te leí? Bueno, número 1, que olvidarás tu miseria, olvidarás de la situación en la que estás. Y número 2, no nos acordaremos de ella, sino que la recordarás como aguas que pasaron, como una experiencia para que ya no vuelvas a caer en ello. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 y 22 dice, encontramos otra promesa. Dice así, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Cuáles son estas dos promesas? Bueno, de cierto vivirás y no morirás. Y último, no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Dios ya no te va a recordar lo que hiciste. Esta es una hermosa promesa. Que Dios ya no viene y te recuerda tu pasado. Y hay muchas sectas en las cuales te dicen o hacen que confieses tu pasado. Todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Porque acabas de ver lo que dice que dice el Señor Jesucristo, y ya no te voy a recordar lo que hiciste. Ya no más lo recordarás. Qué hermosa promesa. Entonces hoy Dios quiere que procedamos al arrepentimiento, quiere que procedas a arrepentirte, a cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir. Jesús te está haciendo un llamado para que seas salvo. ¿Salvo de qué? De lo que decía al principio. Viene mucha destrucción a esta tierra, porque dice su palabra que cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces destrucción repentina. Ya no va a haber paz en esta tierra, ya no va a haber seguridad, sino que lo que viene es una destrucción repentina. Y quiere que tú seas salvo de ello. Por último, dice ahí en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 13, id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso vino Jesús a esta tierra, a llamar a pecadores a que se arrepintieran de sus malos caminos. Porque mira, los enfermos tienen necesidad de un médico. Los enfermos tienen necesidad de la medicina. Los que estamos buenos y sanos no. Entonces, Jesús estaba allí no para participar de las borracheras de la gente que vivía en aquel tiempo, ni para participar de los tiempos
o lugares obscenos que había en aquellos tiempos, sino que estaba allí para mostrarle a los pecadores el camino de la salvación. Estaba allí para mostrarles que nada más había un solo camino por el cual ellos debían de andar para que fueran salvos. Y la supuesta justicia de los fariseos había caído en puros ritos, que se enfocaban más en la apariencia externa y dejaba a un lado lo más importante, que era la misericordia hacia los demás. Solo les interesaba la supuesta piedad, solo les interesaba lo externo de la gente, y rechazaban completamente a aquellos que no cumplían sus estándares religiosos, rechazaban a aquellos que no cumplían con sus normas religiosas, cerrándoles, fíjate bien, la puerta a la vida eterna. Pero viene Jesús y les dice: yo vengo a los pecadores. Ese era el pleito que tenían los fariseos con Jesús, que Jesús vino a gente que ellos rechazaban completamente por no cumplir con sus estándares religiosos. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo hoy? Que Jesús vino a ti, a gente pecadora como tú y como yo, para que procediéramos al arrepentimiento y pudiéramos gozar de una vida eterna. Entonces ahora estaba ahí Jesús diciéndole que la necesidad de restauración de estos pecadores estaba por encima de cualquier rito o norma religiosa que los fariseos profesaban. Quizás tú te has sentido rechazado por mucha gente. Quizás tú te has sentido rechazado tal vez por gente de la religión, como le llama la gente de afuera. Pero Jesús te hace una invitación hoy y dice: yo he venido a ti para que tú procedas al arrepentimiento y puedas gozar de una vida eterna. Mira, estamos en un tiempo tan difícil, estamos en un tiempo donde ya no, los minutos para la iglesia de Cristo están siendo contados. En cualquier momento la iglesia de Cristo se va. Y dice Jesús, dice el Espíritu Santo en esta tarde: yo quiero que tú goces también de Él. Pero es importante que tú te arrepientas de todo corazón y te vuelvas de tus malos caminos y cambies tu manera de pensar y tu manera de vivir de tal manera que tu nueva vida sea agradable a mí, porque vengo pronto por mi iglesia. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Compártelo a tus contactos, compártelo a tus familiares para que más almas puedan ser salvas y puedan gozar de una vida eterna en Cristo. Y si quieres seguir escuchando más predicaciones devocionales, síguenos por redes sociales. Dios te bendiga.